tardes, otra vez. El primer orador que tengo gusto de presentar y a quien conozco por su trabajo exhaustivo en toda la región y en Colombia es el doctor Miguel Fierro Pinto. Es licenciado en Derecho, abogado, filósofo, máster en estudios políticos, especialista en Derecho Administrativo, defensor de derechos humanos, representante de víctimas en procesos judiciales. ¿Eso está bien? De víctimas en procesos judiciales, como cambiamos un orador en el medio, contra altas estructuras político-militares de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Presidente y cofundador de la Fundación 1 Millón de Voces contra las FARC, aquellas marchas numerosas que se hicieron en Colombia. Bueno, este señor probablemente sea el principal responsable de esas históricas manifestaciones de millones de personas repudiando el terrorismo de la FARC. Algo increíble, ¿no? Mejor dicho, es algo normal, es increíble para la Argentina que haya una movilización repudiando el terrorismo. Miembro ejecutivo de UNOamérica, conferencista internacional en temas de liderazgo, lucha contra el narcoterrorismo y las dictaduras. Cofundador del Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático. Recientemente aspiró al Congreso de la República de Colombia a través del Centro Democrático, precisamente. Directivo en la jefatura del debate en la campaña presidencial Zuluaga Presidente, en las recientes campañas que se dieron hace pocos meses en Colombia. Bueno, doctor Miguel Fierro Pinto, gracias y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente es un honor estar nuevamente en este país que siempre que he venido nos ha acogido bastante bien. También que tuvimos un quilombo por los terroristas a la entrada, ¿sí? Es un honor realmente tener ese tipo de recibimientos, de homenajes. Veíamos algunos blogs de aquellos chicos que son afectos a estas causas promarxistas y demás, que pues hablan muy mal de nosotros y lo vemos eso como cumplido. Sería muy preocupante si Página 12 y todos estos medios afines hablaran muy bien de nosotros. Estos minutos que me han concedido, que me han dado el honor, pues trataré de hacer honor al tiempo, no sin antes agradecer a todos los organizadores de este foro, que nos permite, más que hablar de los diagnósticos y de los problemas que aquejan a la región, nos permiten también para pensar en grande, pensar más en futuro. La carta del preso político civil que leyeron al instalarse este foro realmente ha sido bastante conmovedora, y todos los presos políticos de América Latina ven en nosotros, en las personalidades que integramos este tipo de eventos, de foros, una esperanza. En consecuencia, no podemos estar por debajo de sus expectativas, porque sus expectativas no son las expectativas individuales de ellos. Sus expectativas son las expectativas de un país, de una nación, de una patria, de una región, de un continente, del continente de la esperanza, como lo denominaba Juan Pablo II. Voy a hablar de las elecciones en mi país, que ustedes, como bien saben, tuvimos en Colombia al mejor presidente de todos los tiempos, y para algunas revistas especializadas en Europa y en América Latina, a quien sería quizás el político más influyente de la década que recién terminó y buena parte del siglo XX, y esa persona es Álvaro Uribe, que uno dice por suerte es colombiano. Y me honra decir que este hombre es colombiano porque, por Dios, ustedes en Argentina tienen a San Martín, tienen a Messi, tienen a Maradona, tienen al Papa. Algo nos tenía que corresponder acá a los colombianos. Como ustedes bien saben, Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe y se hizo elegir con las banderas y con las políticas de Álvaro Uribe. Asumió un mandato para continuar con esas banderas, pero tenía agendas ocultas, y una vez llegó al poder se le olvidó para qué fue elegido. En consecuencia, ese proceso de paz que se está viviendo en La Habana es un proceso de paz que carece de mandato,
muy distinto al proceso de paz que se vivió en 1998 al año 2002, en el pregobierno del presidente Pastrana, que con sus fallas y demás, fue un proceso de paz que recibió mandato y apoyo popular y que muchos lo agradecemos. Las consecuencias fueron nefastas para todo el país, pero gracias a ese proceso de paz del Caguán se le quitó la máscara a las FARC y la comunidad internacional se dio cuenta que las FARC no utilizan el proceso de paz para la paz, sino para la guerra. Que la paz para las FARC son una vitrina para tener oxígeno ante la comunidad internacional y mostrarse como un par del gobierno con el Estado con el cual están negociando. Y no es diferente ese proceso de paz en su esencia al proceso de paz actual, porque hay que comparar qué eran las FARC antes y después de cada proceso de paz. Y esto lo observamos en lo que es en cuanto a su recurso humano, cuántos combatientes tenían las FARC antes de cada proceso de paz y con cuántos salieron, y pues vemos que eso se multiplicó de manera importante. O sea, cuando uno va a hablar de paz y quiere hacer la paz y quiere pedir perdón, tiene que dar muestras para merecer ser escuchado. Eso fue lo que se trató en el gobierno de Álvaro Uribe. Primero eran los procesos de paz que se llevaron a cabo con otros grupos. Fueron procesos de paz, pero más de sometimiento a la justicia. Es que eso es lo que hay que dialogar con los terroristas. Negociar unas condiciones para que purguen cárcel, de pronto concesionar algunas penas privativas especiales y demás, pero no ponerse a disertar, a discutir temas como la economía, temas como la educación, temas como la reforma agraria, temas como el manejo de la política internacional. Eso no se puede hacer con un terrorista. Es como si nosotros discutiéramos con los asaltantes de bancos la política financiera del país. Es como si nosotros discutiéramos con los violadores de niños la política de asistencia a la primera infancia y la adolescencia en nuestros países. Eso se logró poner en orden en el gobierno de Álvaro Uribe. Y se desmovilizaron varias personas, no solamente de los grupos llamados autodefensa o grupos como se les conoce por algunos medios como grupos paramilitares, sino también como grupos guerrilleros. En el gobierno de Álvaro Uribe se logró desmovilizar varios miembros combatientes con sometimiento a la justicia. Se edificó un marco legal con sometimiento a la justicia, pero no para hablar de estos temas de agenda de país que se dialogaron, que se están dialogando hoy por hoy con los FARC. El pésimo gobierno que ha tenido Juan Manuel Santos, pues realmente confiar en una persona que no es leal con quien lo posicionó, lo llevó al poder, pues motivó a que ese mandato y esa inspiración que representa Álvaro Uribe se reorganizara, se reagrupara para edificar una plataforma política para contrarrestar los efectos de un gobierno que hace campaña electoral para elegirse. Realmente competir contra quien está en el poder es muy difícil y son pocos los casos en el mundo en los cuales el presidente candidato ha sido derrotado. En los Estados Unidos vemos a Jimmy Carter, a George Bush padre, como recientemente, a Nicolas Sarkozy en Francia, que perdieron las elecciones estando en el poder. Nosotros, en garantías leales y legales, hubiéramos ganado esas elecciones. Es que de hecho ganamos la primera vuelta por una diferencia muy importante, a pesar de que hubo fraude, a pesar de que hubo trampa, a pesar de que hubo toda esa maquinaria mediática que trataban de destruir la imagen de la campaña ganadora, que representaba a Zuluaga presidente, que perfectamente militaba en el uribismo y logró encajar en buena parte del pueblo colombiano. Pero tristemente en Colombia, como ha ocurrido mucho acá en la región, se utilizó la democracia no para honrar a las libertades, sino para destruirlas. Y en Colombia las buenas noticias han empezado a disminuirse. Llegó el gobierno de Álvaro Uribe y empezaron el mar de buenas noticias, los golpes contra el terrorismo, el crecimiento de la economía, el crecimiento y la desmitificación de la mala imagen de los colombianos. Eso se fue purgando muchísimo en el gobierno de Álvaro Uribe. Ahora acá en el gobierno de Juan Manuel Santos no
como colombianos no tenemos buenas noticias y demás. Bueno, hoy recibimos una muy buena noticia, y es que José Pekerman seguirá siendo el técnico de la selección colombiana, que por suerte es argentino. Vemos que en el gobierno de Juan Manuel Santos se están discutiendo varias cosas con respecto a la agenda del país. Se están negociando 5 puntos de esa agenda, de los cuales ya 4 estarían presuntamente muy avanzados, que dice: se llegó a un acuerdo con las FARC sobre el punto de participación política, reforma agraria, lucha contra las drogas, etcétera. Pero realmente no se dice cuál es la letra menuda de esos acuerdos, y es ahí lo peligroso. Dentro de la reforma agraria se está crear un universo, un constructo de zonas de reserva campesina, que no es otra cosa que quienes se familiarizaron con el proceso de paz del Caguán en el gobierno del presidente Pastrana en el año 98. Esas son las zonas de reserva campesina: despojar a la fuerza pública de la soberanía nacional de las regiones para que las FARC hagan lo que quieran, así de sencillo, para así crear circunscripciones especiales de paz para que las FARC lleguen al Congreso, porque políticamente las FARC no tienen que hacer nada, absolutamente nada en cuanto al apoyo del pueblo. Por eso tienen que idear circunscripciones de elección especial exclusivas para las FARC, para que sean elegibles y lleguen al Congreso, es decir, una elección prácticamente automática. Eso es una barbaridad, eso es una aberración para un sistema y un marco legal en régimen de democracia. Juan Manuel Santos gana las elecciones, entre comillas, con muchas denuncias de fraude, de irregularidades que han sido denunciadas por el Partido Centro Democrático, pero vemos claramente que cuando los poderes se van infectando y homogenizando, como ocurrió en Venezuela, como ha ocurrido aquí desde el Cono Sur y demás, es imposible. Es como uno estar en un partido de fútbol, está compitiendo contra el otro equipo, pero si el árbitro es enemigo de uno, es imposible completamente ganar en franca lid. Ahora, como colombianos, nosotros tenemos muchos retos, y los retos es, primero, a través de la bancada del presidente Uribe, que es el principal partido de oposición. Realmente en Colombia no habían esos casos que un presidente, después de ser presidente, bajara del púlpito de la presidencia para volver a la actividad política en su condición de senador. Eso en Colombia, la historia republicana, no era muy frecuente. Sin embargo, la grandeza de Álvaro Uribe y el proceso de descomposición social que se enfrenta Colombia, pues lo invitó a dar ese paso adelante, a renunciando a muchos privilegios, entre otras cosas, para que la ciudadanía, que aún mantiene ese romance y ese agradecimiento con Álvaro Uribe, pues eligiera una lista cerrada, y lo cual se logró un número importante de congresistas, a pesar de que nos hicieron trampa, porque muchos nos pusimos tristes hace 4 años cuando se fue Álvaro Uribe, pero la idea que le vendimos a las personas, a los ciudadanos, es que ahorita en las elecciones de Congreso que pasaron en marzo anterior, la gente podría tener la oportunidad de volver a votar por Álvaro Uribe Vélez. Y eso fue lo que ocurrió, y fue un criterio de masividad bastante alto. En estos 3 minutos que me quedan, quisiera aportar algo a instancias de este foro, y es el tema de los presos políticos, que sin lugar a dudas tiene un núcleo importante en el marco aspiracional de este foro, porque acá no se trata de hablar ni de amnistías, acá no se trata de hablar ni de indulto. El concepto de justicia es plenamente claro: el que fue culpable es culpable y punto, no hay nada que revisar frente a esos casos. Pero el que no es culpable, el que es un perseguido político, como la gran mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas de las Américas, es un desafío que nos tenemos que imponer propiamente con eso. Nosotros vemos en Colombia nuestros militares presos, algunos, todos son muy emblemáticos, sin lugar a dudas, porque le pusieron el pecho a las balas para defender a una institución, para defender la democracia, para defender a un país de los terroristas.
y hay algo muy importante frente a ello, pero pues hay unos casos que por su naturaleza mediática los hacen más connotados, y quizá uno de los casos más importantes en Colombia es el caso Palacio de Justicia, donde el coronel Plazas Vega, cuya esposa en buena hora en este momento es senadora de la República y lleva la bandera de la defensa de los presos políticos de nuestro país, también para apoyar a nuestros hermanos de otros países, porque esto es algo muy importante. Acá lo que necesitamos es justicia, nada más, justicia en todo el sentido y la expresión de la palabra, porque acá estoy seguro que así como personas como el coronel Plazas abundan por el continente latinoamericano y también en el marco de este foro a través de sus compañeros, de sus familiares, sus esposos, sus padres, hermanos, etcétera, que lo que se pide es justicia. En Colombia han tratado como meter como una mermeladita, como un dulcecito diciendo los vamos a perdonar a todos para empezar desde ceros. No, estoy seguro que ninguno quiere un perdón que no necesita, porque quien no violó los derechos humanos no necesitan que lo perdonen de algo que no cometió. En Colombia hay muchos militares que dicen: yo prefiero pudrirme en la cárcel y pasar a la historia como una víctima de los presos de procesos judiciales y de persecución política, a allanarme algo que no cometí. Y ya para finalizar, quisiera referirme a lo aspiracional que hemos hablado en el pasillo, que lo más importante de estos eventos es generar hechos. Estos eventos que sean como el plus, como el punto de encuentro, además de afianzar lazos en nuestros países, en nuestras personas, que podamos definir la hoja de ruta de qué vamos a hacer desde nuestros países y desde una próxima congregación, porque la espada que recorre América en estos momentos no es la espada de San Martín, ni es la espada de Simón Bolívar, no es la espada de O'Higgins, no es la espada de tantos valientes de la época de la independencia de nuestros pueblos. La espada que recorre en estos momentos en América Latina está liderada desde el infierno y acá en la tierra por esa momia insepulta llamada Fidel Castro. Por eso, mis queridos amigos, esto es un apostolado que estamos haciendo en nuestros países. Hay muchos militares que estudiaron Derecho estando presos en el marco de su proceso y son los mejores abogados porque el taller lo hicieron con su propio proceso judicial. Y a partir de esas cosas tendremos luces. Más allá de la palabra hay que construir, porque no hemos hecho otra cosa y ustedes no han hecho otra cosa que servir a su patria. Quienes ingresaron a los liceos militares en su momento no ingresaron para pasar a la historia, sino para salvar a su país, y eso fue lo que hicieron en cumplimiento a la Constitución, al país que juraron defender. Por esa razón os digo que quien no vive para servir no sirve para vivir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Miguel Fierro Pinto, y gracias también por contemplar tu tiempo. Muchísimas gracias por todo. Bueno, ahora le toca el turno a Uruguay. Vamos a darle la palabra al coronel José Carlos Araujo, que es diplomado como oficial del Estado Mayor, diplomado en altos estudios nacionales, especialista en inteligencia, profesor de historia militar, integrante de institutos académicos, miembro del Foro de la Libertad y Concordia, periodista radial en el programa Controversias DCX.